Nos educaron para creer que el principal objetivo de la dictadura fue este, pero en realidad fue este. Entender por qué se produjo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 requiere entender que existían factores externos e internos para que se estableciera una dictadura y ninguno tiene que ver ni con la guerrilla, ni con la subversión, ni con la lucha contra el comunismo. La idea de la lucha contra la avanzada filomarxista fue el modo de estructurar el discurso, tal como lo hicieron los nazis con los judíos y los norteamericanos con los islámicos, pero no fue el objetivo de la dictadura, porque si no, no se entiende que si el objetivo era el comunismo, ¿por qué el Partido Comunista Argentino no solamente apoyó el golpe de Estado, sino el plan de desaparición de personas? Y tampoco se entiende por qué, si el objetivo eran los guerrilleros, la mayor parte de los desaparecidos sean trabajadores, principalmente obreros industriales. Algo que se explica perfectamente cuando entendemos que el objetivo de la dictadura era destruir el modelo de acumulación por industrialización sustitutiva de importaciones, que en unas décadas de vigencia había generado en nuestro país la sociedad más igualitaria de nuestra historia. Una sociedad que a fuerza de trabajo en un modelo industrial que tenía muchos errores, pero era perfectible, había alcanzado una desocupación del 2,7%, una pobreza por hogar del 4,6% y el mejor índice de Gini de nuestra historia. El índice de Gini es el índice que mide la desigualdad, del 0,36 en el año 1974. Pero un modelo que tenía a la industria como principal dinamizador de la economía iba en contra de los intereses de los sectores históricamente concentrados de la economía que estaban ligados a la exportación de bienes primarios y que fueron quienes le pusieron la parte civil a la dictadura, encarnada en el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien estructuró una política económica caracterizada por la apertura irrestricta y el endeudamiento externo, lo que arrasó a la industria nacional. Entre el 76 y el 83 cerraron 20.000 fábricas, el Producto Bruto Industrial cayó un 20% y el salario real se contrajo un 40% respecto del salario del año 1974. Para eso había que desaparecer personas y fundamentalmente para eso había que desaparecer obreros industriales, porque nada de eso se habría logrado en un gobierno democrático con los niveles de articulación que tenía en ese momento el movimiento obrero argentino. Así, la dictadura cívico-militar cambió un modelo de industrialización por un modelo de acumulación rentístico-financiero, que generó una sociedad cada vez más desigual, modelo que fue profundizado por los gobiernos democráticos de los presidentes radicales Alfonsín y de la Rúa y del presidente peronista Carlos Saúl Menem, y que terminó de explotar junto con el país en diciembre del año 2001. Y dentro de los factores externos nos encontramos en un mundo caracterizado por el exceso de liquidez en el sistema financiero internacional, es decir, habían muchos petrodólares sueltos como consecuencia de la guerra del Yom Kippur. Para subsanar un poco esta situación, Estados Unidos decidió utilizar el poder que tenía sobre las cúpulas militares latinoamericanas a las que había formado en la Escuela de las Américas para instaurar el Plan Cóndor y de ese modo lograr que las dictaduras latinoamericanas absorbieran parte de ese exceso de petrodólares, parte de esa liquidez en el sistema en forma de deuda externa, que fue tan brutal que generó una gran crisis en toda la región. En el caso particular de Argentina, en 7 años de dictadura, la deuda externa se quintuplicó. Además, la dictadura argentina tuvo una particularidad que no tuvo la dictadura de Pinochet en Chile, por ejemplo, y es que fue apoyada tanto por los Estados Unidos de América como por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto fue así porque esas potencias sabían que si las Fuerzas Armadas argentinas se volvían fratricidas a gran escala, la sociedad las iba a terminar repudiando e iban a perder el control y el poder que tenían hasta ese momento. Y eso favorecía a esas potencias, porque a nadie en el mundo le conviene que un país bicontinental como la República Argentina, con todos los recursos que tiene, además tenga fuerzas armadas. En resumen, la dictadura cívico-militar del año 1976 al año 1983 fue un proceso por el cual se utilizaron y se levantaron las armas de la patria contra la Constitución, las leyes, las instituciones, los intereses nacionales y los compatriotas, para imponer intereses sectarios e intereses extranjeros. Eso se llama traición a la patria.